everybody. Are you going to reverse the immigration order? Solemnly swear. But we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people. January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. God bless America. Face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Buenas noches. Ya como presidente, Donald Trump fijó las prioridades de su gobierno. En la página de la Casa Blanca se publicaron los ejes de su administración. El documento destaca la construcción del muro en la frontera con México como una política de seguridad migratoria. También establece que se van a eliminar las llamadas ciudades santuario, que son espacios donde se protege a los migrantes para que no se les persiga ni se les enjuicie. En el tema del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, el documento establece que se va a renegociar, pero que Estados Unidos podría salirse si no se garantizan condiciones más favorables para sus trabajadores. Y esta misma tarde el presidente Trump firmó su primera orden ejecutiva encaminada a la derogación o notable reducción de la reforma de salud que estableció Barack Obama en 2010, el llamado Obamacare. El decreto establece que las instituciones de salud de Estados Unidos deberán reducir la regulación a la que espera de la reforma desaparezca. El Obamacare establece la obligatoriedad de los ciudadanos para que tengan un seguro médico. Donald Trump siempre fue muy crítico del Obamacare, la consideraba o la considera invasiva de los poderes de los estados y de las decisiones de los ciudadanos. En más de 20 ciudades de Estados Unidos hubo protestas contra Trump. Las más violentas ocurrieron en Washington. La Policía Metropolitana informó que al menos 217 personas fueron detenidas por los disturbios y que dos policías resultaron lesionados.
Fuertes protestas y se informa que más de 200 personas fueron detenidas hoy allá en Estados Unidos. ¿Cómo termina la jornada? Pascal, allá en Washington. Buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenas noches. Bueno, justamente respecto de estas protestas, algunas de ellas, la mayoría pacíficas y otras que terminaron de forma violenta, como tú lo mencionas, me llama mucho la atención que este tipo de protesta, de confrontación directa con la policía, tiene su origen en una reunión de la OMC en Seattle en 1999. En aquel tiempo se llamaba a este tipo de manifestantes globalifóbicos, protestaban contra la globalización y sus efectos. Pues ahora resulta que el mayor globalifóbico llegó a la Casa Blanca, es el presidente Donald Trump. Yo no sé si de esta manera pudiera decirse que ha tenido un triunfo este movimiento, pero finalmente ahí está instalado ya en la Casa Blanca un hombre que hoy pronunció un discurso proteccionista, apocalíptico, nacionalista, que bien podrían haber suscrito aquellos manifestantes de Seattle en 1999. Un discurso, Ciro, que contrasta completamente con el que pronunció Barack Obama hace exactamente 8 años, en el que llamaba a una mayor colaboración de los países, en el que hablaba de la responsabilidad de Estados Unidos con lo que pasaba con la pobreza y el deterioro de las naciones en otras partes del mundo. Y hoy Trump, en un sentido completamente opuesto, diciendo que todos los países tienen derecho a velar primero por sus intereses y que él hará lo propio aquí. Estados Unidos primero, lo repitió varias veces. Por otro lado, creo que habría que destacar que este proceso de la democracia estadounidense termina nuevamente bien. Es la vez número 58 que se da una transmisión pacífica del poder, y pues llama mucho la atención cómo después de una campaña que fue de mucha confrontación, de palabras muy duras, la candidata perdedora Hillary Clinton estuvo en el almuerzo de Trump con los legisladores. Él se lo agradeció. El presidente Obama también tuvo muchos actos de deferencia hacia el hombre que lo va a suceder, y pues logra nuevamente escribir esta transmisión pacífica del poder, la democracia estadounidense, Ciro. Gracias, Pascal. Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Bueno, y en la Ciudad de México también hubo protestas contra Donald Trump. La policía de la Ciudad de México detuvo a 9 personas por vandalizar un turibús cuando se llevaba a cabo una marcha hacia el Ángel de la Independencia. Frente a la Embajada de Estados Unidos, otros manifestantes construyeron un muro y luego lo derribaron. También quemaron piñatas con la figura de Donald Trump y una bandera de Estados Unidos. Compañeros, todos se sugiere que cantemos el himno nacional mexicano. ¡Al sonoro del cañón! El presidente Peña Nieto envió sus reconocimientos al presidente Trump. En su cuenta de Twitter escribió que va a buscar establecer un diálogo respetuoso para fortalecer la relación entre los dos países. El presidente Peña Nieto escribió también que esta nueva relación estará fundamentada en la soberanía nacional y en la defensa de los mexicanos. Canciller, gracias por estar esta noche con nosotros. Sí, gracias, Luis. Es un privilegio. Muchas gracias por la invitación, Ciro. Gracias. ¿Cómo calificas el mensaje del presidente Trump? Creo que es una reiteración de la narrativa que escuchamos durante su campaña presidencial y durante el proceso de transición. Es un mensaje con un fuerte nacionalismo económico y que implica que habrá cambios, indudablemente, en algunas de las posturas de Estados Unidos frente al resto del mundo y frente a México también. Es de esperarse que conforme vaya avanzando la administración, más allá de los discursos, vayamos conociendo las acciones concretas. Y bueno, el gobierno mexicano ha empezado ya de manera inmediata el diálogo con la nueva administración. Estaremos en Washington la próxima semana ya en conversaciones de trabajo para hablar sobre el presente y el futuro de la relación en todas sus dimensiones. ¿Con quién del gobierno el presidente Trump te vas a encontrar el miércoles y jueves, martes y miércoles? Miércoles y jueves. ¿Con quién te vas a encontrar? Hasta este momento hay que recordar que no todos los integrantes del gabinete han sido ratificados por el Senado de Estados Unidos. Entonces, las reuniones serán
con el equipo de alto nivel de la Casa Blanca, con el jefe de la oficina de la Casa Blanca, con los asesores principales del presidente Trump en materia de comercio, de economía, de seguridad nacional, y con algunos de los secretarios del gabinete que parece entonces ya estén confirmados. Es muy probable que tengamos una reunión, por ejemplo, con el secretario de Seguridad Interna, el general Kelly, que acaba de ser confirmado el día de hoy. Pero esto es algo que lo que tenemos hoy confirmado, la invitación que recibimos fue para tener una serie de reuniones de trabajo en la Casa Blanca con el equipo de alto nivel del presidente Trump. Solo van como miembros del gabinete el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el secretario de Relaciones Exteriores. Secretarios de Estado solamente solamente el secretario de Economía y tu servidor. Bueno, y van a tocar temas de seguridad. Vamos a hablar de todos los temas de la relación, es un primer acercamiento, y vamos a hablar de toda la agenda. Vamos a definir cuáles son las mecánicas de trabajo, cuáles son las reuniones que tienen que haber entre las distintas contrapartes del gobierno mexicano. Es una primera reunión en que un objetivo natural es organizar cuál va a ser la mecánica y también establecer nuestros objetivos, dejarlos muy claros en la mesa, qué es lo que queremos lograr a partir del diálogo y eventualmente de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. Cabe el riesgo de que al no estar ratificados no se reúnan con los secretarios, con las cabezas del gobierno de Donald Trump. Pero la reunión es con el equipo de la Casa Blanca. Creo que es un equipo de muy alto nivel, y la oportunidad de empezar este diálogo lo más rápido posible creo que es una buena oportunidad para México que queremos aprovechar. Por cierto que el gobierno de México fue el primer gobierno que recibió una invitación de esta naturaleza de cualquier país en el mundo. Miércoles. Hoy en un mitin en la frontera, López Obrador planteó que el presidente Peña Nieto debe solicitar una reunión urgente con el presidente Trump. ¿Tiene sentido? En el tercer día hábil de la administración Trump vamos a tener las primeras reuniones de trabajo. Estoy seguro que va a haber comunicación muy pronto, como ya la hubo durante la etapa de transición directamente entre los presidentes. Creo que en ese sentido estamos dando los pasos correctos para establecer de inmediato al más alto nivel el diálogo, el trabajo y eventualmente negociación que habrá de tener en distintos temas con el gobierno de Estados Unidos. Hoy, viendo la transmisión por distintos canales, escuchando a los analistas, había un común denominador, canciller. México está agraviado por el presidente Trump. Sin duda alguna, la campaña, la retórica, las cosas que se dijeron sobre México y los mexicanos, ahí están. Es algo que nos lastimó, es algo que ahí está en nuestra memoria y en nuestro sentimiento colectivo como país. Sin embargo, ha llegado el momento de entrar en diálogo, en trabajo, para defender los intereses nacionales. Hoy, lo dijo el presidente con mucha claridad, la relación con Estados Unidos se va a guiar por tres principios: la soberanía, la defensa del interés nacional y la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Y por lo tanto, para eso tenemos que estar dispuestos a negociar, a dialogar, a construir, a ser creativos, a ser firmes, a ofrecer respeto y a exigir respeto, y entrar en un diálogo entre dos gobiernos soberanos, hacerlo sin miedo, hacerlo con serenidad y con seguridad. Pero después de escuchar al presidente Trump, vamos a ver esta frase, por ejemplo, de parte del discurso de esta mañana del presidente Trump. La vemos después de escuchar esto. ¿Qué margen de negociación tiene el gobierno mexicano? ¿La vemos? Vamos a ver. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies, and destroying our jobs. Él trae un plan maestro, dice dejar de enriquecer a las industrias y a las empresas en el extranjero para enriquecer a las industrias y a las empresas de Estados Unidos. Queda la impresión, después de escucharlo, canciller, que ir a negociar el Tratado de Libre Comercio con él va a ser una pérdida de tiempo, Luis. Va a ser una pérdida de tiempo. Lo que no se le puede olvidar a nadie, ni al gobierno de Estados Unidos, ni a nosotros los mexicanos, es que México es extraordinariamente importante
para Estados Unidos, más allá de cualquier retórica, en materia de seguridad, en materia de migración, en materia de generación de empleos en Estados Unidos. La realidad, más allá de los discursos, es que México es importante, México es indispensable para la vida de millones. En ningún momento de la campaña dio la impresión de que Trump lo percibiera así, de que el presidente Trump lo percibiera así. Pero eso es una realidad innegable. Y cuando nos sentamos a negociar y a platicar con el gobierno de Estados Unidos, es lo primero que nosotros tenemos que tener muy claro. Porque ellos también lo deben de tener muy claro. Lo sabe la gente en el Congreso, lo saben las empresas y lo saben ahora los representantes del nuevo gobierno. No se trata de llegar a una negociación ensoberbecidos o con arrogancia, pero sí con una gran seguridad. Somos una nación soberana que tiene una importancia estratégica fundamental para los Estados Unidos de América. ¿Qué fichas tiene el gobierno mexicano para negociar con este hombre? Algo ¿Qué que fichas tiene? Algo que ha dicho el ¿Qué vas a llegar? presidente. ¿Qué vas a traer en la bolsa? ¿Qué vas a traer en la canasta? El presidente ha sido muy claro y dijo todos los temas están en la mesa. Por ejemplo, en materia migratoria, la cooperación entre México y Estados Unidos tiene un altísimo nivel y es extraordinariamente importante para los Estados Unidos. De acuerdo a las estimaciones del propio gobierno de Estados Unidos, la mayoría de los cruces ilegales de personas que ocurren entre México y Estados Unidos ya no son de mexicanos. La mayoría son de nacionales de otros países, particularmente centroamericanos. El año pasado, en 2016... ¿Qué significa eso? ¿Que nosotros podemos abrirles la puerta y dejarlos pasar? ¿Que lleguen hasta la frontera? México detuvo más de 250,000 ciudadanos que no llegaron a Estados Unidos por la acción, la cooperación en materia migratoria entre el gobierno de México y el gobierno de México puede decir, ya no vamos a cooperar en materia migratoria, ya no vamos a cooperar en el combate a la droga. Todos los temas están en la mesa, porque si estamos hablando de una relación de alianza, de amistad, de cooperación, tenemos que abrir absolutamente todos los temas que están en la mesa. En materia de seguridad, en materia de combate al terrorismo, los acuerdos que existen entre las agencias de seguridad son estratégicos para ambos países, son tremendamente importantes para ambos países. Y eso es algo que debemos también de replantear en un contexto de una relación que no tiene solamente una dimensión, que es la dimensión comercial. Pero aún en materia comercial, el principal destino de las exportaciones de muchos estados clave de la Unión Americana es México. Por ejemplo, el estado de Texas, que por cierto es un estado predominantemente republicano en lo político, le exporta 95,000 millones de dólares a México. Si el Tratado de Libre Comercio de alguna manera es afectado, habrá una afectación económica sustancial, grave, importante en el Estado. ¿Lo entiende este gobierno? ¿Lo entiende este presidente? Lo entendemos nosotros. Lo entiende México y a nosotros es a los que no se nos debe de olvidar y por eso debemos de negociar. Primero, no solamente con gran dignidad y firmeza, sino con inteligencia, sabiendo que México es mucho más importante de lo que a veces los mexicanos nos atrevemos a creer. Él va a poder embargar remesas, generando un daño muy importante también a la economía de los Estados Unidos. Pero lo puede hacer. Y hay muchas lo que cosas... vimos hoy es un señor que llega, da un manotazo en la mano y dice, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a trabajar para America First, para nosotros, el resto del mundo que se acople a lo nuestro. Nos puede embargar remesas, México puede subir aranceles. Bueno, una de las prioridades en la negociación es, por supuesto, que no se afecten las remesas. Y para eso están los instrumentos de negociación y también los instrumentos de defensa legal de las remesas. Insisto, debemos de estar preparados para todos los escenarios, tener claras nuestras prioridades. Una de ellas es la protección de las remesas, es esencial para millones de mexicanos que dependen, particularmente en el medio rural, que dependen de los envíos de dinero que hacen sus familiares que están en Estados Unidos. Eso debe ser un objetivo fundamental nosotros para proteger en una negociación y también, si es necesario, por la vía jurídica. Estamos preparados para ello. Pues suerte, porque escuchándote entonces llegas como representante del gobierno de un país agraviado por un candidato que ahora es presidente, Luis. Un país tú lo dijiste, que al mismo México tiempo está agraviado. Es un país, por supuesto, es un país agraviado, lastimado. Yo me atrevería a decir, los mexicanos fuimos ofendidos
durante la campaña electoral, pero también representamos a un país con enormes fortalezas, con dignidad y sobre todo lo más importante, un país soberano. Y eso no se nos debe de olvidar. México es un país plenamente soberano y la soberanía se ejerce también en la negociación. Al día de hoy, a esta noche, el gobierno del presidente Peña Nieto ha hecho lo correcto frente al personaje Donald Trump. Si te pidiera ¿ha hecho lo correcto? Yo creo que sí, porque se ha manifestado con toda claridad cuáles son los objetivos, cuáles son las prioridades y sobre todo cuáles son los principios, los valores con los que México se relaciona con el resto del mundo. Respeto, diálogo, pero también soberanía y defensa del interés nacional. Hoy en uno de los espacios de los programas, Enrique Krause, que ha sido muy crítico de la posición del gobierno mexicano, dijo: este hombre, este tirano, refiriéndose a Trump, va a traer sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas mexicanas, Luis. Para lo que nosotros nos debemos preparar es para un proceso, primero de diálogo y segundo de negociación. Y vamos a negociar sin miedo. Vamos a negociar a partir de lo que sabemos son las fortalezas objetivas que tiene México en una relación de integración que es tan fuerte, es tan amplia, que va más allá de los deseos de los políticos en Washington, en la Ciudad de México o en las otras esferas de poder. Hay una relación que hoy es una realidad, que representa fortalezas que son innegables, que son objetivas, que ahí están, y ese debe de ser nuestro el pilar fundamental de una estrategia inteligente, una estrategia creativa, constructiva, pero muy firme de negociación. Lo veremos. Suerte el miércoles en Washington. El lunes fija posición el presidente Peña Nieto. El lunes el presidente de la República va a hacer un pronunciamiento en materia de política exterior que, entre otras cosas, establecerá cuáles son los principios en los cuales habremos de basar cualquier diálogo o negociación con los Estados Unidos, y algo muy importante, objetivos precisos para la negociación, porque para ser exitoso en una negociación se deben de tener objetivos precisos. Eso es lo que estará comentando el presidente el lunes por la mañana. Suerte el miércoles. ¿Sabes cómo vas a ser observado, Luis, el miércoles? Será un honor. Suerte. Muchas gracias. Ciro, gracias. Suerte. Gracias al canciller, al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, por estar en esta noche, la noche en que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos. Gracias, Luis. Gracias. Sí, de nueva cuenta, suerte el miércoles allá en Washington. Quien hoy también reapareció con un mensaje sobre el tema de Estados Unidos fue Manlio Fabio Beltrones. A través de un video en redes sociales exhortó a los mexicanos a llamar a la razón a Trump y recomendó escribirle una carta a él y a los demás líderes políticos de Estados Unidos para expresarles qué tipo de relación queremos. Escribamos con respeto y con seriedad al presidente Donald Trump, al vicepresidente Michael Pence, a los líderes congresionales Paul Ryan en la Casa de Representantes y Mitch McConnell en el Senado, para externarles nuestras preocupaciones por el buen estado de las relaciones bilaterales, así como explicar de qué manera tenemos una importante relación más allá de lo inmediato. Bueno, comentaba con el canciller Luis Videgaray sobre lo que dijo Andrés Manuel López Obrador hoy. Hoy estuvo en Coahuila, en la frontera con Estados Unidos, y ahí prometió que va a estar, que va a recorrer Estados Unidos. Estuvo en Ciudad Acuña, planteó una estrategia de 10 puntos, anunció que va a recorrer Estados Unidos. Vamos a ver. Mucha música, pero pocos simpatizantes y malos animadores anticipaban un mitin flojo en Ciudad Acuña. La izquierda sigue siendo poco sexy en el norte de México, pero Andrés Manuel López Obrador eligió esta ciudad fronteriza para responder el primer discurso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Cuando por fin toma la palabra, se acaba el alboroto y Andrés se proyecta de inmediato hacia el 2018. Ya llevamos
muchos años en esta lucha, pero ahora hay condiciones inmejorables. Y ustedes saben que la tercera es la vencida. Luego a lo que vino, a responderle a Trump. Dice que leerá algo que escribió mientras escuchaba su discurso de toma de posesión, pero el texto es preciso, calculado. Lo expresado por el presidente Trump en su mensaje de hace unas horas significa todo un retroceso en la política exterior de los Estados Unidos y una vulgar amenaza a los derechos humanos. Luego anuncia un plan de 10 puntos. El primero es una provocación. Le dice al presidente Peña Nieto lo que tendría que hacer ante la llegada de Trump. Que hoy mismo solicite una reunión urgente con el presidente de Estados Unidos para hacer valer los derechos humanos y conducir él mismo, Peña Nieto, personalmente este asunto de interés nacional. Del punto 2 al 9, el plan de López Obrador plantea convertir consulados en procuradurías de defensa de migrantes, fijar una agenda y diversificar relaciones económicas y comerciales. López Obrador anunció también una gira, ahora por varias ciudades de Estados Unidos, y retomó ecos de la República del Amor del 2012. Que debemos construir una fraternidad universal. Andrés Manuel López Obrador, el discurso de la mañana de Donald Trump, pues le dio material a los usuarios de redes sociales para hacer una comparación. Vamos a ver. Behind you stands a symbol of oppression. We take Gotham from the corrupt, the rich, the oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity, and we give it back to you, the people. We are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. Si yo fuera bateador, andaría bateando de octubre para acá arriba de 480. Ayer le dije en este espacio que el tipo de cambio no iba a ser un problema mayor. Ciertamente hubo una sesión verdaderamente movida en el mercado cambiario. Llegamos a tener un máximo en la jornada en el tipo de cambio interbancario de 21.99 y llegó a tocar un mínimo de 2.52. Al final del día, el peso ganó 1.48%. Esta ganancia del peso es de las más grandes que ha tenido y además sin ninguna intervención de la Comisión de Cambios. Y es lo que le decía, estuvo entre 21.99 y 21.52. En el día se movió 50 centavos. ¿Se imagina si tuviéramos ese régimen absurdo de tipo de cambio fijo, lo que hubiera costado en reservas y cómo se hubiera movido? El tercer gráfico nos muestra qué es lo que sigue ahora, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y es un proceso que va a ser largo, sí, es un proceso que va a llevar mucho más tiempo. Y que no va a llevar a ningún lado. Donald Trump sabe lo que quiere y no es lo que quiere el gobierno mexicano. Y en una negociación lo que tú quieres y lo que yo quiero es totalmente diferente. Cuando estamos del mismo vuelo, cuando pesamos lo mismo, cuando traemos las mismas fichas. Sí, cosa que no tenemos que ocurre partir aquí. de una base, Ciro. Sí. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá ganaron. México era un pastel que no existía. No, de acuerdo, ese pastel México se quedó con la parte más grande. Vamos a ver cómo nos va. Yo espero que bien. Bueno, pues ojalá, yo espero también, que bien. Yo también. Hoy Francisco González, el presidente del BBVA, que es una institución de los 4 o 5 bancos más importantes del mundo,
decía que ¿por qué estaban tan preocupados? Porque México va a resultar fortalecido de lo que pase en los Estados Unidos, porque no se ha dado cuenta el gobierno de Estados Unidos que requieren, sin duda, mucho más comercio exterior. Yo creo que estamos demasiado asustados, yo creo que estamos demasiado, están demasiado asustados, yo no, la gente está demasiado asustada. Yo tampoco. O sea, yo creo que sí. Habría que recordar, ¿te acuerdas cuál era las corrientes principales de la opinión pública cuando se iba a negociar el Tratado de Libre Comercio? No, pero no nos regresemos 20 y tantos años. La gente estaba asustada porque el Tratado de Libre Comercio los iba a acabar y ahora son los mismos que lo defienden. Entonces yo creo que debemos tomar las cosas ahora, con gran mucho mayor bateador calma. David Páramo, slugger David Páramo, ¿en cuánto va a estar el dólar dentro de 8 días? Dentro de 8 días, no el lunes, porque todavía te queda entre fácil. 21.50 y 22. El interbancario. El interbancario. O sea, más o menos como está ahora. Yo creo que no va a haber grandes movimientos. Yo creo que no va a haber Anótenle esta imagen, la vemos el A ver, próximo pásame viernes. la cámara. No, ya. Ya, ok, ya vámonos. Queda, no, ¿Sabes qué? 21, Ya me voy. 21, Es 50, más, 22. ando tan de buenas que ni la voy a rematar, ¿cómo ves? No. O Te sea, la que perdonamos. Porque Sí, ya me voy, ahorita tengo ganas de- 21, 50, 22, queda ahí. Entre 21, y 50 te y 22. perdonamos el remate nada más porque asumió Trump. Gracias, David. Que te vaya bien, Gracias. Joaquín El Chapo Guzmán se declaró... Se declaró inocente en una corte federal de Brooklyn, en Nueva York. El Chapo se enfrenta a una acusación por importación de 200 toneladas de cocaína y lavado de dinero por 14,000 millones de dólares entre 1989 y 2014. El fiscal federal de Nueva York, Robert Capers, dijo que Joaquín Guzmán enfrentará otros 16 cargos en otras cortes de Estados Unidos y no descartó que pudiera ser condenado a cadena perpetua. Para el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, el abogado que luchó con todo contra la extradición, José Refugio Rodríguez, la forma en cómo el Chapo fue sacado del penal federal en Ciudad Juárez ayer y llevado a Estados Unidos fue totalmente violatoria de sus derechos humanos, especialmente esa imagen que veíamos esposado y encadenado. un maltrato y un uso de fuerza innecesaria porque dadas las condiciones en que lo tenían y como estaba, ¿quién iba a pensar que pudiera escaparse? ¿Qué más tenemos, Paola? La Fiscalía de Quintana Roo evacuó al personal de sus oficinas por una falsa amenaza de un nuevo ataque. Fue a las 5 de la tarde cuando las autoridades recibieron una llamada que alertó al cuerpo de seguridad. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que se activó el protocolo de evacuación preventiva y que Cancún estaba en calma. Varios de los trabajadores tuvieron que ser atendidos por crisis nerviosa. La Fiscalía también informó que ya identificó a 2 de los 3 cadáveres de las personas que atacaron sus oficinas el martes. El primero de ellos fue reconocido por su familia y el segundo gracias a que portaba una licencia del estado de Nayarit. Aún hay un cadáver sin identificar. Y el fiscal Miguel Ángel Pech dijo que se identificó el uso de 10 diferentes armas en el ataque y más de 200 casquillos. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que siguen graves 3 de los heridos por el ataque en el Colegio de Monterrey. 2 menores de 14 años y la maestra se encuentran hospitalizados por una herida en el cráneo con un arma de fuego. Ayer fue dado de alta uno de los menores que también resultó herido el pasado martes cuando un joven disparó contra la maestra y sus compañeros y después se quitó la vida.
Una juez penal negó la reparación del daño moral a las 5 víctimas del multihomicidio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Abraham Torres Tranquilino, uno de los implicados, no pagará la reparación del daño moral, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados ni los gastos funerarios porque, de acuerdo con la sentencia, no hay elementos para cuantificarlos. La defensa de los 5 jóvenes asesinados el 31 de julio del año 2015 apeló la sentencia de ayer contra Torres Tranquilino, quien recibió 315 años de prisión y una multa de más de 57,000 pesos. Los otros 2 acusados, Omar Martínez Cendejas y Daniel Pacheco Gutiérrez, esperan su sentencia en el reclusorio Oriente. La PGR informó que se dictó sentencia contra 6 empleados de la SEP que abusaron sexualmente a 25 niños de un kinder en Iztapalapa. Este caso de la escuela Andrés Oscoy se denunció desde el año 2011. Saúl Blancas, quien era conserje, fue condenado a 467 años de cárcel y a pagar una multa de 1.2 millones de pesos. La exdirectora del kinder, María de la Luz Cano, es culpable de encubrimiento y por ello obtuvo 88 años de prisión. En un comunicado, la Procuraduría señaló que el resto de los sentenciados con penas de entre 60 y 80 años prestaban su servicio social en el plantel. Las 4 personas aprovecharon la confianza y la relación con los menores para agredirlos sexualmente. Permiso, Ciro. El PRD aprobó participar en la elección de gobernador de Chihuahua en alianza con el PAN, el PT y el Movimiento Ciudadano. La presidenta del PRD, Alejandra Barrales, se encuentra en pláticas con el presidente del PAN, Ricardo Anaya, a fin de formalizar el acuerdo ante el Instituto Electoral de Coahuila. Van a respaldar al candidato del PAN, que todo indica será Guillermo Anaya. En tanto, en el Estado de México, el PRD aprobó también ir en alianza con el PT y Movimiento Ciudadano y le abrió la puerta al PAN para sumarse a un gran polo opositor, así lo llaman, que permita derrotar al PRI. En este caso, el plazo para registrar la coalición vence el lunes. Ivonne Melgar, buenas noches. Tú tienes más información de cómo se está moviendo este asunto de la coalición en el Estado de México. Ivonne. En el PAN y en el PRD, Ciro, se han encendido las señales de alarma porque el partido de Andrés Manuel López Obrador camina en caballo de Hacienda en el Estado de México. Una encuesta interna del PAN reveló que si hoy fueran las elecciones, la candidata de Morena, Delfina Gómez, tendría más apoyo en las urnas que los prospectos priistas y perredistas. Este dato les está moviendo literalmente el tapete a los dirigentes del PAN y del PRD, que ya estaban resignándose a dejarle el terreno libre al PRI. Pero cuando faltan solo unas horas, apenas 72, para que concluya el plazo de registro de una candidatura común, panistas y perredistas saben que renunciar hoy a esa posibilidad es abandonar la cancha de juego y dejarle el balón a Morena. Según la encuesta, solo Josefina Vázquez Mota tendría mejores números que la representante de Morena, pero en el PAN dudan que la excandidata presidencial acepte participar. La presión se va a intensificar este fin de semana para el líder panista Ricardo Anaya y la dirigente del PRD Alejandra Barrales. Y es que los sondeos muestran que el 37% de los mexiquenses estarían dispuestos a votar por una alianza opositora. Pero si esta no se da, la pelea mexiquense será entre el PRI y Morena, Ciro. Qué buenos datos, Ivonne. Gracias, buenas noches. Hacemos una pausa, continuamos. Diego Cruz, uno de los jóvenes acusados de participar en la violación de otra joven en Veracruz hace 2 años, declaró esta noche ante un juzgado ahí en el estado. Durante la audiencia, Diego Cruz negó ser el culpable del delito que se le imputa y no declaró ni respondió a los cuestionamientos de la autoridad. La defensa de Diego solicitó una ampliación de 72 horas para que pueda aportar más pruebas a su favor. Buenas noches, se quedan con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal el Estaca. Buen fin de semana. Ya llegó Trump. Ánimo. Buenas noches.